Hola, muy buenas noches ya, tarde noche, amados hermanos. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí, pudiendo compartir con ustedes la palabra del Señor. Ha pasado una semana más que la mayoría estamos en nuestras casas o estamos haciendo diversas cosas con este efecto de esta pandemia, pero gracias a Dios podemos disfrutar de la palabra de Dios de alguna u otra forma, convivir con nuestras familias. Y les pido hoy pues que podamos sumergirnos en la palabra de Dios, y no solamente hoy, que en nuestros hogares, con el tiempo que tenemos cada uno de nosotros, podamos ahondar en ella. Y hoy vamos a hablar acerca de el libro de Romanos. Para muchos el libro de Romanos dicen que es el Evangelio de Pablo. La verdad es teología, mucha teología y densa, muy padre, mucha enseñanza. Y hoy vamos a hablar en especial del capítulo 6. Vamos a agarrar versículo 11 al versículo 14 y el título es Muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Muerto al pecado, pero vivo para con Dios. Y me voy a permitir leer la escritura, reitero, Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, y ahorita seguiremos profundizando en ella. Dice la escritura, Romanos 6, versículo 11 al 14, dice el apóstol Pablo: Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que ustedes usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y es algo muy importante, regresando con el título, muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Vamos a dividir este mensaje en dos partes. La primera es muertos al pecado y la segunda es vivos para con Dios. Tomando la primera parte, que dice muertos al pecado, dice la escritura en Romanos que no controle nuestra manera de vivir, que el pecado no controle nuestra manera de vivir. Y el que estemos muertos al pecado, ¿qué quiere decir? Un muerto no puede estar ansioso. Un muerto no puede tener estrés. Un muerto no puede estar preocupado. Y déjenme decirles, la ansiedad, la preocupación, el estrés en formas desmedidas, son incorrectas y son frutos del pecado. Créanme que los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, no causan estrés, ni causan preocupación desmedida que no te deja dormir, ni te causa ansiedad. Entonces, estas cosas debemos de estar muertos al pecado. Si estamos muertos al pecado es porque confiamos en Dios. Y por ello nos hemos liberado de ello. Y créanme, Dios quiere que estés muerto a todas estas consecuencias que el pecado trae. Que ya no te ocasionen y que ya no te agobien. Y que ya no estés sumergida la mayor parte de tu día, sumergido en esos pensamientos de preocupación, de ansiedad, de estrés, sino que a pesar de los problemas que tenemos y que hay y que existen y que seguiremos teniendo, podamos vivir sin esa preocupación, sin ese estrés, sin esa ansiedad. Y obviamente a estas cosas les podemos agregar más cosas. Un muerto no puede vivir enojado, un muerto no puede y no debe vivir con odio, un muerto
no puede vivir cargando, un muerto no puede andar cargando un lastre. Pues está muerto. Y Dios quiere que estemos muertos al pecado, quiere evitarnos, reitero, que carguemos todas esas consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Y entonces Pablo dice que el pecado no controle nuestra manera de vivir. Si mueres al pecado, el pecado no va a controlar tu forma de vivir. Esos placeres, esa avaricia, esa preocupación por las cosas materiales no van a controlar tu forma de vivir. Aquí haciendo un paréntesis, ¿verdad? El día de ayer vimos una película en Netflix comercial que se llama El vendedor de sueños. Véanla, se las recomiendo. ¿Y qué habla? Es un hombre multimillonario que realmente tenía muchísimo y llega al punto que se vuelve un indigente al darse cuenta que perdió todo. Y no porque perdió el dinero, perdió todo cuando pierde a su familia. Y entiende que el dinero sin su familia no es nada. Y a veces nosotros no entendemos eso y permitimos que todo lo de alrededor, todo el mundo nos bombardee con materialismo, la necesidad de dinero, la necesidad de poder. Y entonces el pecado controla nuestra forma de vivir. Y si estamos muertos al pecado, que es lo que dice la Escritura, este pecado no va a controlar tu forma de vivir. No va a controlar tus acciones, tus preocupaciones. Pero no solamente eso. Dice la Escritura, nuestro cuerpo ya no debe de ser instrumento para el mal, dice el apóstol Pablo. Dice la Escritura, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Cuando tú no estás muerto al pecado, cuando tú vives como esclavo para el pecado, nuestro cuerpo sirve al pecado, querramos o no, y la mayoría de las cosas que hacemos sirven a él. Nuestras manos, nuestra boca, nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que esparcimos, lo que decimos, por donde andamos. Y la mayoría de ello es tendencia al mal, tendencia a las cosas incorrectas, tendencia a cosas que no son agradables. Si una persona pudiera entrar a nuestra cabeza y ver lo que pensamos y todos estamos en lo correcto, que no quisiéramos que nadie entrara a nuestra cabeza, o que viera lo que muchas veces se hace cuando no hay nadie, o lo que piensas o lo que dices. Y la realidad es que cuando no estás muerto al pecado, tu cuerpo, tus miembros sirven a él. Y Dios dice, no, necesito que mueras al pecado. Cuando tú entregaste tu vida a Jesús, el pecado fue crucificado juntamente con él y mataste el pecado en esa cruz, al viejo tú. Cuando le entregas tu vida al Señor, mueres al pecado y empiezas a dejar de utilizar tus miembros para servir al mal. Tristemente a veces lo seguimos usando, pero ya no. Es porque seamos esclavos. ¿Qué es lo siguiente? De acuerdo a la Escritura dice, el pecado ya no es más nuestro amo cuando morimos al pecado. Dice la Escritura, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando mueres con Cristo, como dice la Escritura, fuimos liberados del poder del pecado y ya no somos esclavos del pecado. Ya no servimos a él. Y un esclavo no se le pregunta si quiere o no quiere. Su vida entera en el tiempo de la esclavitud de un esclavo era estar al servicio de su amo. Y en todos los aspectos. Físico, emocional. Y la realidad es que cuando tú y yo morimos con Cristo, somos liberados del pecado y ya no es nuestro amo. Ya no nos dice qué hacer, ya no nos controla, ya no controla nuestra ira, nuestros impulsos, nuestras emociones, y decimos y hacemos cosas incorrectas que después nos traen consecuencias terribles y que hacen que carguemos preocupación, estrés, ansiedad, odio, resentimiento, temor.
Mas sin embargo, cuando vivimos para Dios, cuando vivimos para con Dios, morimos al pecado, y cuando vivimos para con Dios, nuestro cuerpo es para hacer lo correcto, es para la gloria de Dios, dice la Escritura. Dice, versículo 13, en cambio entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. Si realmente tú estás vivo para con Dios, la Escritura, Dios mismo dice, si has muerto al pecado y has entregado tu vida a mí, empieza a decidir que todo tu cuerpo sea para hacer lo correcto, sea para glorificarme, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿qué tanto de lo que tú estás haciendo hoy glorifica a Dios? ¿Qué tanto de lo que tú y yo estamos haciendo es lo correcto? Y a veces estamos tan cauterizados, estamos tan anestesiados por haber contristado el Espíritu Santo, buscando deseos y placeres, habiéndole aceptado a Dios, que creemos que vamos por buen camino, que creemos que estamos haciendo lo correcto, que lo que hacemos no le afecta en nada a nadie. Pero yo te pregunto, siendo cabal y sincero, ¿lo que haces es grato a Dios? Ojo, no estoy diciendo, porque muchas veces, es que yo no hago nada malo. Recordemos que la Escritura también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es las dos clases de pecado, el de omisión y el de acción o comisión, como se diga. Y muchas veces pecamos por omisión, dejamos de hacer las cosas. Mucha gente a veces en pandemia decimos, no, pues yo busco un trabajo, tengo otro, pero dejamos de ayudar, de apoyarnos como hermanos, de dar mis responsabilidades con el Señor, con el prójimo. Y nos justificamos en, no, es que está difícil la situación, pero si tú realmente, por gracia y misericordia de Dios, tienes trabajo, te ha dado alguno otro, y estás teniendo la oportunidad de solventar tus gastos, ¿por qué no ayudar a los demás? ¿Por qué ensimismarnos en nosotros mismos y volvernos egoístas y no pensar en los demás? Yo estoy preocupado, yo estoy cansado, yo. Y dice el Señor, si has muerto al pecado y estás viviendo en libertad, la libertad que yo te he dado, si vives en mí, yo te pido que uses tus miembros, tu cuerpo completo, para hacer lo correcto, para la gloria mía, dice el Señor. Con lo que estás haciendo, yo te pregunto, en tu trabajo, con tus hijos, en tu casa, en lo que hagas, cocinar, leer, internet, la televisión, no sé, en lo que hagas, yo te pregunto, ¿cuánto estás glorificando a Dios con eso que estás haciendo? ¿Cuánto? Y entonces, dejemos de pensar más allá y enfoquémonos solamente en glorificar a Dios con lo que hacemos, y que este cuerpo que Dios nos ha dado, a ti y a mí, sea para hacer lo correcto, dice el Señor. Aunque a veces lo correcto en términos monetarios, materiales, a corto plazo a veces no me convenga, debemos de hacer lo correcto, no porque me convenga, sino porque es lo correcto. Pero no solamente eso, sino que cuando vivimos para Dios no solamente debemos de prestar nuestro cuerpo entero para hacer lo correcto y glorificar a Dios, sino que también vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Cuando mueres al pecado y decides vivir en Dios, Dios te da la libertad para que vivas en la gracia de Dios. ¿Cómo estás aprovechando esa libertad?
Imagínate, quiero que usemos un poco nuestra imaginación. No sé en qué momento aceptaste al Señor, o si todavía algunos de los que me están viendo no hemos aceptado al Señor. Y aceptarles, entregarle mi vida. No es algo sumamente complicado, es realmente un compromiso y un arrepentimiento. Es entender que mi vida ha estado totalmente en contra de lo que Dios quiere y he faltado y he pecado contra Dios. Y es arrepentirme y decir, Señor, mi vida la he llevado en contra de lo que tú deseas. Y posteriormente tener fe en Él. Arrepentimiento y fe son los únicos dos requisitos que encontramos en la Escritura para ser salvos, para ser parte de la familia de Dios. Y reitero, imaginemos un momento. Si a los 21 años, que fue en mi caso, cuando me arrepentí y tuve fe y le entregué mi vida a Dios, imagínense 21 años siendo esclavos para el pecado. Ahora imaginémonos que en lugar de como esclavos al pecado, estuve 21 años preso. 21 años preso. Nací y de repente a los meses alguno me agarró y dijo, no, este es malvado. Y me agarró y me puso en la cárcel. Es imaginación. Y me dejó ahí. Y a los 21 años alguien llega y dice, ¿por qué está preso? No, es que es muy malo, dice. Y la persona que va dice, ¿tiene oportunidad de pagar su fianza? No, él es cadena perpetua y quedará ahí o necesitamos que muera. Y la persona dice, ok, debe de morir alguien por lo que él ha hecho, pero sí. Que esta persona que pregunta dice, oye, me interesa que salga él. Tengo un hijo que es muy bueno, un hijo que es el mejor hijo que tengo, es mi único hijo, y estoy dispuesto a entregarlo a que muera en el lugar de él, con la condición que él pueda salir de prisión. Y la gente se asombra y dice, ok, y sí se puede, pero usted lo haría. Claro, lo voy a hacer. Y la persona trae a su hijo, un hombre de 30 años, un hombre intachable, íntegro, buen, excelente hijo, y lo trae para que muera. Lo ahorcan, lo crucifican, muere en lugar del que está en la penal. Y me dan la libertad y salgo después de 21 años de estar en cárcel. Y el que me saca me dice, mira, entregué a mi hijo para que pudiera salir. Te doy la libertad para que hagas con ella lo que tú deseas. Hay dos opciones en este momento que sales. O decides ser esclavo del pecado y vivir para el pecado, o decides tomar esta libertad que te otorgo para hacer lo correcto, para glorificarme. Pero tú eliges. Cuando morimos al pecado, Dios nos da la libertad de elegir. Porque muertos no podíamos elegir, no había elección, seguíamos siendo esclavos del pecado, quisiéramos o no. Pero cuando hay esa libertad, Dios dice, como dice en Deuteronomio, he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, pero yo te recomiendo que elijas el bien para que vivas. Después de 21 años en la cárcel y de que alguien haya entregado su hijo para que tú salieras y te da esa libertad de que elijas, ¿qué elegirías? La pregunta aún creo que es más concreta, no es qué elegirías. La pregunta es, ¿qué estás eligiendo hoy? En tu diario andar, en tu diario vivir. ¿En realidad has muerto al pecado y estás vivo para con Dios? ¿O sigues sumergido en el pecado? ¿O en la libertad que Dios te ha dado sigues eligiendo hacer lo incorrecto? Y le sigues dando la espalda a Dios. Yo te pido encarecidamente en el amor del Señor, que si hoy no estás viviendo para darle gloria a Dios,
encamines nuevamente tus pasos al camino correcto y deja de vivir para el pecado, muere al pecado y muere a las consecuencias que el pecado trae. Vive en paz, vive en tranquilidad, con esperanza, en armonía, en mansedumbre, sin tanto estrés, sin tanta ansiedad. Porque el Señor dice: venid a mí todos los que estén cargados, cansados y trabajados, que yo, dice el Señor, los haré descansar. Dios quiere que descanses, pero esa también es tu decisión. El Señor ha puesto todo, tú decides. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga, los quiero mucho a todos, y deseo que todos aquellos que nos ven, a los que conozco, pues obviamente les mando un fuerte abrazo. A los que no, sigo orando por la humanidad, por todas las personas que lleguen a conocer al Señor. Y también les mando un fuerte abrazo, esperando que este confinamiento, Dios les dé tranquilidad, les dé paz y retire toda esa ansiedad, esa preocupación y estrés que puede generar. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga.